1:10 en nuestra salita de expertos se sienta nuestro querido doctor Antonio Gómez Rodríguez, urólogo en el grupo HIMI Toledo. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Hola, Julia. Un placer tenerte en el programa. Igualmente. Y vamos a hablar de un problema que afecta a los varones y que tiene que ver con molestias que a veces no se cuentan y que surgen en los testículos. Vamos a hablar de las distintas patologías que pueden afectar a los testículos y que en un momento determinado pueden ser un problema grave si no se tratan a tiempo. Bueno, los testículos, como todo el mundo sabe, son dos, o deben ser dos en los hombres. Es una glándula que produce, por un lado, hormonas y por otro lado produce espermatozoides. Los espermatozoides que son lo que se necesita para poder recrear, poder tener hijos. Están fuera del cuerpo humano, están en una bolsa que se llama escroto, porque tienen que estar a una temperatura menor del cuerpo, a unos entre 1 y 3 grados menos que el cuerpo, y por eso están en el escroto. Y doctor, mucha gente que nos estará viendo que a lo mejor ha observado algún problema en sus testículos, alguna cosa que ha visto que no había notado antes, nos pueden llamar 925 28 87 91 660 37 39 30. Atrévanse a preguntar, porque a veces cuesta hacer esa consulta al urólogo, y el urólogo hay que ir, igual que las mujeres vamos al ginecólogo, pues los hombres tienen que ir al urólogo. En los testículos puede haber infecciones. Sí, los testículos pueden infectarse por la sangre con distintas enfermedades o con distintas infecciones, que es lo que se llama una orquitis o que es una inflamación del testículo. O sea, notamos que el testículo se inflama. Se inflama, duele y puede haber fiebre también. Eso lo diferencia de los tumores. Los tumores se nota que crecen, que hay una masa, pero generalmente no duelen. No duelen. Los tumores no suelen doler, las orquitis sí. Y la orquitis notamos el testículo, notan los hombres el testículo inflamado y un ardecimar de fiebre. ¿Y por qué se produce una orquitis? Ya digo que puede ser por infección o puede ser también por traumatismos. Por algún golpe que nos hayamos llevado. En esos casos no suele haber fiebre, porque no hay infección, hay inflamación. Es una zona tan delicada, como siempre se ha dicho, cuidado el chico. Sí, bueno, es delicada porque duele, aparte de que por eso, duele, porque sabes que esta zona siempre ha sido... Está muy expuesta, está fuera del cuerpo, como decía, y entonces es un sitio donde es fácil darse golpes con la bici, jugando al fútbol, con una patada. Entonces, y cuando tenemos una infección como una orquitis tenemos que ir al urólogo, ¿hay que tratarla con antibióticos? Sí, las infecciones del testículo hay que tratarlas con antibióticos, con antiinflamatorios, sí, porque si no pueden llegar a hacer un absceso, a veces hay que acabar quitando el testículo. Entonces hay que tratarlas, evidentemente. Y antes hablabas de los tumores en los testículos. Igual que nosotras nos hacemos una autoexploración en las mamas, ¿debemos hacernos o deben hacerse los hombres una autoexploración en los testículos? Los tumores de testículo son generalmente de gente joven. Son chicos a partir de los 14, 15 años hasta los 30 y tantos. Luego ya más mayores no son tumores normales, puede haber otro tipo de tumores, de metástasis y de otras cosas, pero lo normal es gente joven. Y como decía antes, son masas, o el testículo se nota más duro, o que tiene una irregularidad, y eso no duele. Y entonces, o sea, notan una irregularidad en la forma del testículo. En la forma del testículo. ¿No es que aparezca un bulto? Puede aparecer bultos, pero los bultos muchas veces no son tumores, son quistes también. Son quistecillos que se forman. Hay quistes en el testículo o quistes en una parte que rodea el testículo, que es el epidídimo, sí, que es la parte donde todos los canales... También puede haber una epidermitis, ¿verdad? Una epididimitis. Epididimitis, una inflamación del epidídimo, o quistes, que son quistes porque hay muchos conductillos, que es por donde van los espermatozoides, que se pueden estropear, y entonces se hacen quistes ahí. Son quistes de epidídimo que son muy frecuentes y que si no crecen mucho... Que a lo mejor menos nota como una lentejilla, a lo mejor de momento... Si son pequeños, no molestan, no hay que hacer nada. Pero si vemos una deformación en el testículo, eso ya hay que vigilarlo. Eso es. Y eso mayoritariamente no suele doler. La mayoría de las veces no suele doler. No suele doler, ni notamos ninguna molestia ni nada. No. Hay otra patología que no es del testículo, que es de lo que rodea el testículo, que son los hidroceles, ¿sí?, que es líquido alrededor del testículo. El testículo está metido dentro de las cubiertas que normalmente siempre crean un poquito de líquido, y ese líquido se va reabsorbiendo y se va manteniendo, pero a veces por distintas causas, por traumatismos, por infecciones, pues crece mucho. ¿Y es uno más grande que otro? Sí.
pero lo que se toca es el hidrocele, no se toca el testículo. Ah, o sea, lo que se toca es el líquido que hay dentro. Que está rodeando al testículo. La bolsa que le rodea. El testículo está dentro. Entonces, en esos casos, si es un hidrocele ya un poquito grande y es un chaval joven, merece la pena operarlo porque si tienen un tumor no se van a dar cuenta. Claro, porque no van a notar la deformación. No tocan el testículo. Exacto. Entonces, generalmente pues se hacen grandes y molestan por tamaño. Exacto. Pero si no, pues en un chaval joven hay que pensarlo por la posibilidad de que pueda tener un tumor y pase inadvertido porque no se toca en el testículo. Porque no se lo toca en el testículo. Pues eso tenerlo en cuenta ustedes. Tenemos una llamada. A ver, Ángel de Villacañas, buenos días. Hola, buenos días. Aquí está el doctor para usted. Hola, Sí, Ángel. bueno, hola, buenos días. Buenos días. Mire, hace ya 47 o 48 años tuve una inflamación. Sí. Entonces, el médico de cabecera me detectó que era una orquitis. Sí. No sé qué quería decir, una orquitis. Una inflamación del testículo. Una inflamación, exactamente. Sí. Entonces me puso un braguero y a partir de ahí, cuando el médico lo ordenó, me quité el braguero, pero a partir de ahí el testículo se me ha ido disminuyendo, que lo tengo como un doble, una pajarilla. Ya. Bueno, eso es una atrofia del testículo. Eso puede ocurrir en algunos tipos de orquitis. Por ejemplo, una orquitis que antiguamente se veía mucho, que ahora no, era la orquitis brucelósica, de la brucelosis o de las paperas. Era muy frecuente que atacara al testículo, y ese tipo de orquitis, de inflamación del testículo, luego el testículo se atrofiaba, se quedaba más pequeño. Prácticamente no funciona, no hay por qué quitarlo, pero es un testículo que ha dejado de funcionar. No pasa nada porque por eso tenemos dos. Si el otro está bien, pues... Ya, pero es que me duele. ¿Le duele? Pues sí. O sea, al tocármelo y eso es un dolor exagerado. Hombre, si tiene dolor y es un testículo que ha quedado pequeño y que no funciona, pues lo mejor es quitarlo. Ah. Pues tiene que ir usted al médico de cabecera, que le manda el urólogo Ángel, y que tomen una determinación sobre el testículo que a lo mejor ya no vale para nada. Y ya está. De acuerdo. Vale, Ángel, muchas gracias. Un saludo. Un saludo Adiós. grande. Un saludo. Pues seguramente que como Ángel habrá mucha gente que tiene ese problema, ¿verdad? Esto pasa como con los riñones. Sí, también hay problemas de testículo en los chavales jóvenes que son lo que se llama testículo en ascensor. Sí, eso pasa mucho cuando en los niños pequeños. Que se sube hacia arriba. Eso es normal, hay un mecanismo que tira del testículo hacia arriba, pero cuando el testículo sube mucho y se mete un poquito en el conducto inguinal, pues a veces molesta. Sí. Otra cosa es si se sube y además se torsiona, se da la vuelta. Eso es muy doloroso. Eso es muy doloroso porque al darse la vuelta la arteria y la vena del testículo dejan de pasar la sangre y el testículo se inflama y duele muchísimo, y eso hay que solucionarlo en pocas horas. De manera inmediata. Porque si no se acaba perdiendo el testículo. Eso es lo que se llama una torsión de testículo. Torsión de testículo. Puede haber pseudotorsiones, que se torsiona y luego se detorsiona ello solo, pero en un chaval generalmente pequeño que tiene un dolor del testículo, que el testículo está un poquito más arriba, o que está horizontalizado y que no se le pasa, tienen que ir a urgencias porque hay que operarlo en menos de 6 horas. ¿Y por qué? Porque si no se pierde el testículo, no le llega sangre. Y suele pasar en los niños, sobre todo. Es más frecuente en niños. Más frecuente en los niños. En los niños. También antes hablábamos del hidrocele y también está el varicocele. El varicocele es una variz de las venas del testículo. Por una disposición de las venas del lado izquierdo es mucho más frecuente en el lado izquierdo. Es frecuente tener un poquito de varices en el lado izquierdo, pero en todos los hombres. En todos los hombres. Un cierto grado de varicocele puede existir por la disposición especial de las venas, que la vena del lado izquierdo viene directamente de la vena renal, no suele tener válvulas y la sangre es difícil que suba para arriba y no tiene mayor problema. El problema es cuando el varicocele es más grande, que puede producir dos cosas. Una, dolor, y otra, infertilidad, porque aumenta el calor al tener sangre remansada en estas varices, que son como las varices de las piernas, aumenta el calor del testículo y entonces los espermatozoides se estropean antes. Y no son buenos, de calidad. No circulan corren como bien, tienen no que circulan, salir. se mueren antes. Si se hace un espermiograma, un estudio del semen, y se ve que tiene una alteración que puede ser debida a un varicocele y el chico tiene un varicocele, se le explora y se ve que tiene, en los libros pone que se nota en la... ¿Y si no se ve a simple vista?
Sí, sí se puede ver. Sí se ve. Se ve, no el testículo, alrededor del testículo, los libros dicen que se toca como una bolsa de gusanos, porque lo que se tocan son las venas inflamadas. Anda, el tacto. Tocan venas y Sí, entonces sí. como si fuera gusano. Sí, sí. Pues eso hay que operarlo. Se puede operar haciendo una operación que hay que ligar esas venas, o se puede embolizar a través de un catéter que se mete hasta eso, si se taponan esas venas. Eso lo hacen los radiólogos intervencionistas. ¿Y ese testículo podría producir otra vez sus espermatozoides de manera normal? El testículo ya estaba funcionando bien. Eso El es, problema solamente es que el impedía- aumento de calor Eso es. produce. Pues que habrá muchas personas jóvenes a lo mejor que no puedan tener hijos y que no sepan por qué si tengan ese problema. El varicocele, Sí, los sí, hombres. eso O sea, que hay que eso vigilarlo. hay que Hay que estudiarlo. Siempre se ha dicho que es malo tener más calor en la zona de los testículos. O sea, cuando alguien nota así como un calor, Ya, intenso. pero digo, no solo eso, sino, por ejemplo, el ponerse el ordenador encima de los pies y Ah, eso yo trabajar no lo ahí, sabía, eso no es bueno. aumenta el calor. Sí, sí, Estar sí. muchas horas sentado trae los testículos más hacia el cuerpo. el pantalón apretado, Que el pantalón apretado. Hay muchas cosas que que se deberían de evitar. Claro, los testículos están, ya digo, fuera porque tienen que estar a menos temperatura. Todo lo que haga que esté más O sea, que cerca tenemos del que intentar cuerpo, evitar que estén sometidos a altas temperaturas. Claro. Seguramente que muchos hombres, que ahora el tipo de trabajo de muchos hombres no tiene nada que ver con el trabajo, por ejemplo, de antes, que estamos hablando, por ejemplo, en esta región, que el hombre trabajaba muchos hombres en el campo, trabajos en los que a lo mejor estaba más en el exterior y todo eso. Ahora los hombres de ahora, que muchos están en oficinas, han aumentado los casos. O sea, notan Aumentan más los casos de infertilidad. de infertilidad, Sí. curiosamente. Ha bajado el número de espermatozoides y hay más casos de infertilidad. Fíjate, Por Antonio. el tipo de vida, por la Totalmente. ropa, por... Que a veces no somos conscientes de cómo el tipo de vida está influyendo Claro. en muchas enfermedades que se están Todo eso detectando influye. ahora. Sí. Y más problemas que podamos encontrar en los testículos que tengamos que vigilar, que tengamos que observar más. Bueno, en los niños recién nacidos lo que hay que vigilar es que estén los testículos Eso te acuerdas que las abuelas siempre lo vigilaban cuando que nacían. A ver, estén los chico. testículos en la bolsa. Eso es. Los testículos se forman a partir del tercer mes en el feto dentro de la cavidad abdominal, al lado Sí. de los riñones, y luego van bajando y a la hora de nacer tienen que estar abajo. Pero pueden quedarse a cualquier altura, vienen dentro de la tripa o en el conducto inguinal, por pueden donde quedar las ahí? hernias Sí. se pueden quedar ahí y al nacer no haber bajado. Eso es. Eso es lo que se llama una criptorquídea. Criptorquídea. Entonces los niños que tienen una criptorquídea hay que hacer que el testículo baje. ¿Y cuánto tiempo tienen que esperar para ver que el testículo está en su sitio? Pues si antes de los 2-3 años no ha bajado, hay que bajárselo. Hay que bajárselo. Eso se baja haciendo una operación, intentar ¿Hay que ir al bajarlo. quirófano? Sí. Pero Sí, es una sí, operación sencilla. Bueno, es una operación Es una sencilla operación. en un niño pequeño. En un niño que pequeño, siempre- pero que hay que tratarlo pero cuanto que hay que antes. tratarlo para dejar el testículo en su sitio. Y eso son los recién nacidos. ¿Y esto tiene que ver con la genética a veces, este tipo de problemas, o no tiene nada No, que no ver? tiene que O sea, ver. que surge y surge. Surge y... Que porque ya haya tenido mi padre un testículo en ascenso no quiere decir que tu hijo lo vaya a tener. O sea, que son problemas que surgen de manera Nace- fortuita. Nacen así, lo normal es que estén a nivel del conducto inguinal y por donde están las hernias, y ahí se toca, y entonces es una operación que se baja. En casos más complicados no está ahí, hay que buscarlo, hay que hacer un tag, un escáner, ver si el testículo está por algún lado, hacer una laparoscopia para intentar bajárselo. Es un poco más complicado cuanto más alto esté. ¿Y qué pronóstico tiene el cáncer de testículo en general? Actualmente tiene un Antonio. pronóstico de un 90% se curan. El cáncer de testículo, afortunadamente... ¿Y debería de a lo mejor congelar esperma esa persona? Sí, sí. Eso sí que hay que hacerlo así, Sí, ¿verdad? los chavales, los chicos que desafortunadamente tienen Sí. un tumor de testículo, muchos de ellos van a recibir quimioterapia, porque la quimioterapia va muy bien y se curan, y a lo mejor radioterapia, pero ese tratamiento puede afectar luego la calidad del semen, y entonces es bueno que guarden semen en un banco de esperma, por si en algún momento quieren tener hijos, tener eso conservado para... Incluso a lo mejor es mejor tenerlo guardado por si acaso. En la vida, como nunca te sabe lo que te puede venir, Sí. ¿verdad, Antonio? ¿Nos preocupamos? ¿Se preocupan los hombres por ir a revisar los testículos o no? ¿O hay que darles hoy una lección en estando contigo? Hombre, los testículos está más, se toca más y está más ahí. Sí, evidentemente, si alguien tiene alguna alteración, se preocupan más que a lo mejor por la próstata Eso o por es otra verdad. cosa que bueno, no se nota menos. Pero sí, generalmente si notan algo se asustan porque, bueno, no vaya a ser un tumor, no vaya a ser...
cuanto se notan un quistecito, alguna cosa o dolor. A veces dolores en el testículo no es por el propio testículo. Hay gente que dice, a mí me duele y no he tenido yo fiebre. Ya, pero puede ser una inflamación o puede ser una hernia. Hay las hernias, la hernia es que la tripa se mete por el conducto por donde has bajado el testículo, por el conducto inguinal, Sí. y entonces comprimen la arteria, la vena, el nervio del testículo y el dolor es hacia el testículo. Eso es. Y a veces lo que tienen es una hernia un poquito más arriba y solucionando la hernia... Solucionando la hernia se acaba el les dolor quita del el dolor. testículo. La verdad es que cualquier pregunta que le hagas a Antonio Muñoz, pues la sabe. Lleva tantos años en esta profesión, Antonio. Además, yo te sigo en Facebook, es maravilloso leerte todo lo que escribes y sobre todo también destacar, a mí me gusta, esa labor que haces donde vayas. Has estado en muchísimos países trabajando Sí, de ahora- manera altruista y voluntaria. ahora hace pocos meses hemos estado en Oaxaca, en México, en el sur de México, y la verdad es que es una labor muy reconfortante ir allí a operar gente. ¿Qué te sin- encuentras allí, sin Antonio, cuando vas? recursos. Pues es difícil explicarlo con palabras. Aquí nos quejamos muchas veces de la sanidad, de lo que tenemos, pero es que allí no tienen nada, no tienen posibilidad, la gente no se opera. Allí en Oaxaca, por ejemplo, pues las mujeres prácticamente no se operan, porque si tienen algo de dinero se opera el hombre, pero la mujer, pues desgraciadamente no se opera. Entonces, y esas cosas aquí no las vemos. Hablamos de las vacunas, hablamos de tal, que si me la pongo, es que allí no se la pueden poner, o antibióticos no tienen, o cantidad de cosas que no tienen. Y eso si no vas allí y lo ves, por mucho que te lo cuenten, pero luego vas allí y ves las caras de agradecimiento y pues es que eso es impagable. Eso es impagable. Antonio Gómez Rodríguez. Ahora vas a tener más tiempo, ¿verdad?, para hacer esa labor. Yo creo que a veces las cosas pasan porque los ángeles, como este médico que tenemos aquí en Toledo, pues tienen que de vez en cuando volar a seguir salvando vidas. Y es lo que hace Ángel. Antonio Gómez Rodríguez es uno de esos ángeles, un médico maravilloso que siempre está ahí para lo que necesitas. Allí vas a estar en el IMI Toledo, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a ti, Julia. Don Antonio. Ya sabes que cuando quieras estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias y que sigas con esa labor altruista, voluntaria que tanto bien hace por Seguiré. tanta gente que lo No te- necesita. No te quepa duda, seguiremos. Lo sé. Un abrazo enorme. Muchas gracias. El próximo día hablamos de próstata. Lo que tú quieras.